Hola, mi nombre es César Arenas y les doy la bienvenida a un programa más sobre la historia de la Puglia. El día de hoy vamos a hablar de la primera parte, la primera fase del Reino de Italia. Sabemos que el Reino de Italia comienza con la reunificación de Italia, con la proclamación de Víctor Manuel II como rey en 1861 y terminará en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. La primera parte del Reino de Italia está caracterizada por un sistema de gobierno que es la monarquía constitucional, ¿no? Es una monarquía constitucional. Esta monarquía dará paso, a partir del ascenso del fascismo, a un sistema distinto, del que hablaremos en el próximo video. Muy bien, en el video anterior hablamos justamente de las campañas de Garibaldi, que junto con sus camisas rojas, en la expedición de los 1000, lograron conquistar el reino de las dos Sicilias. Esto fue parte de un movimiento cultural, ¿no?, muy fuerte llamado el Risorgimento, ¿no?, italiano. Este Risorgimento o resurgimiento tiene que ver con la idea de un renacer, ¿no?, del pueblo italiano, basado básicamente, influenciado por el romanticismo y por el nacionalismo del siglo XIX, ¿no? Varios historiadores han hablado sobre qué fue lo que produjo la caída de un reino autónomo, en realidad, como el reino de las dos Sicilias, que era el sur de la Italia actual. Gramsci, por ejemplo, menciona que lo que estuvo detrás fue una alianza entre la burguesía mercantil e industrial del norte y los terratenientes, la aristocracia agraria del sur, ¿no? Y esta alianza, de facto, propició la caída del Reino de las dos Sicilias, la reunificación de Italia bajo los Saboya, y a la larga produciría, por ejemplo, la pauperización, la caída económica del sur, ¿no? Y también la migración, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos en la cabeza esta idea, estas imágenes de migrantes italianos yendo a Nueva York, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, en barcos, ¿no? Varios de ellos son del sur de Italia, ¿no?, de la Sicilia, por ejemplo, pero también de otras regiones del sur, justamente por esta disminución en la calidad de vida, ¿no? Luego hubo una campaña cultural, educativa, ¿no?, política, de desprestigio de los Borbones y del reino de las dos Sicilias, como una época de la historia del sur de Italia de atraso, ¿no?, cultural, económico, cuando en realidad los hechos cada vez van demostrando que parece no haber sido así. Y las conquistas, ¿no?, la campaña de Garibaldi no fue una campaña de liberación, sino más bien una campaña de conquista, ¿no? Muy bien, hablemos un poco de los tres reyes que van a gobernar Italia antes del fascismo, ¿no? El primero va a ser Víctor Manuel II, el segundo va a ser Humberto I y el tercero Víctor Manuel III, que también va a gobernar con Mussolini después, ¿no?, en la segunda fase del Reino de Italia, digamos. ¿Qué hacen los Saboya? Básicamente, para lo que nos corresponde, que es la historia de la Puglia, lo que van a hacer es van a reestructurar, o sea, van a mantener la división administrativa del Reino de las dos Sicilias, pero van a cambiar algunos nombres, ¿no? La capitanata va a dejar de llamarse capitanata y va a llamarse, como se llama hasta la actualidad, ¿no?, la provincia de Foggia. Bari, la Terra di Bari, va a dejar de llamarse Terra di Bari y se va a llamar la provincia Bari delle Puglie, ¿no?, Bari de la Puglia. Y la Terra d'Otranto, ¿no?, la antigua Terra d'Otranto, se va a llamar la provincia de Lecce por la capital Lecce. Luego van a mantener esta división de distritos, ¿no?, o circondario, ¿no?, y van a ver los 10 circundarios que ya habían en el Reino de las dos Sicilias, ¿no?, con las capitales que ya mencionamos en el video anterior. Muy bien, hablemos un poco de los reinados rápidamente, ¿no?
¿Qué cosas ocurren interesantes en el reinado de Víctor Manuel II, el primer rey de Italia? Bueno, primero la ocupación de Assab, ¿no? Assab es un puerto en el Cuerno de África. Yo diría, esa es una empresa privada, ¿no? Hay una empresa de barcos italianos que se llamaba Rubatino, ¿no? Que decide comprar un puerto en lo que se conoce como la Eritrea, no en Eritrea. ¿Y por qué quería reabastecer a sus barcos? Porque se había abierto, estamos hablando de 1869, uno de los grandes proyectos de ingeniería de la época, que era el Canal de Suez, ¿no? Y entonces eso había abierto toda una nueva ruta comercial. Y entonces, bueno, esta empresa compra un puerto, ¿no? Paga y compra un puerto a un sultán de la zona, en fin, ¿no? Ese hecho minúsculo, ¿no? La compra del puerto de Assab en 1869 va a marcar el inicio del colonialismo italiano, pero todavía no como una empresa estatal, ¿no? Bueno, Víctor Manuel muere, ¿no? Ocurren muchas cosas, la guerra franco-prusiana, la creación del Imperio Alemán con Bismarck, ¿se acuerdan, no? 1871, es la otra reunificación, la reunificación de Alemania, ¿no? Después de la reunificación de Italia. Y luego viene Humberto I. Humberto I va a ser, yo diría, el rey de justamente la Belle Époque, ¿no? El gran rey de la Belle Époque, ¿no? Va a gobernar desde el 78 hasta el 900, justo. Y durante su reinado van a ocurrir cosas tan importantes como la primera guerra Boer en Sudáfrica, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar las guerras Boer, no? Porque las guerras Boer, que involucran a otro imperio colonial como Gran Bretaña, van a poner en funcionamiento los campos de concentración por primera vez, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Y bueno, no es una invención alemana, ¿no? Esa de los campos. Pero para lo que tiene que ver con Italia, lo importante es, por ejemplo, en 1890, la constitución de una, ahora sí, provincia, que se va a llamar la Eritrea italiana, ¿no? Una provincia colonial en la costa del Cuerno de África, en África Oriental. ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, en realidad lo que va a hacer el Estado italiano es comprar este puerto de Assab a esta empresa pública, a esta empresa privada, y luego va a empezar a expandirse una campaña militar por toda la costa, ¿no? De Assab a otra ciudad que se llama Massawa, ¿no? Y después de esta expansión, digamos, ¿no? Luego se va a dividir con otras potencias coloniales, otro país que está también por ahí, Somalia, ¿no? Va a obtener un pedacito de Somalia, y luego va a empezar a intentar invadir un país ya interior que actualmente es Etiopía. En esa época se llamaba Abisinia, ¿no? O era conocido como Abisinia. Esto justamente va a provocar, hacia el año 1895, la primera guerra ítalo-etíope, ¿no? Va a haber una guerra. Y va a ser una guerra interesante porque los etíopes, con ayuda de franceses y rusos, van a vencer a los italianos. O sea, los italianos no van a poder conquistar Abisinia, ¿no? O, bueno, lo que actualmente es Etiopía, ¿no? Los etíopes se van a poder defender. En esa época, el gobernante etíope declara el imperio de Etiopía, ¿no? Y se defienden, logran defender. Es un caso excepcional de resistencia al poder colonial. Y bueno, Humberto quería, el gran afán de Humberto I era poner a Italia al nivel de otros países coloniales como Francia, como Alemania, que empieza a incursionar Bélgica o Gran Bretaña, ¿no? Yo diría que no lo logró. Quien lo va a lograr va a ser Víctor Manuel III, su sucesor, ¿no? Víctor Manuel justo entra al poder en la época de la Exposición Universal de París, ¿no? Este gran momento, paradójicamente, mientras empieza la expansión colonial, ¿no? Las potencias europeas empiezan a apropiarse de pedazos del mundo, en África y Asia sobre todo. En París se celebra el progreso, la técnica, ¿no? El futuro, la esperanza en un mañana, ¿no? Nadie sabía lo que iba a pasar con la Primera Guerra Mundial. Bueno, Víctor Manuel III va a gobernar durante la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana del 10, la primera Revolución Rusa, la del 5, la que fracasa, la Revolución Mexicana. Entonces va a ser un momento convulso, ¿no? El mundo va a empezar a cambiar hacia el inicio del siglo XX. Y producto de sus sueños coloniales, ¿no?
va a participar en lo que se conoce como la guerra ítalo-turca. Esta guerra ítalo-turca es una guerra de expansión. Los italianos van a ocupar, digamos, los territorios del Imperio Otomano, ¿no? De los turcos. Van a ocupar unas islas, el archipiélago del Dodecanazado, que, digamos, la isla principal para ubicarnos está en Rodas, y van a ocupar también el norte de África. Básicamente dos provincias, la Tripolitana y la Cirenaica, ¿no? Las dos provincias forman lo que actualmente es el país de Libia, que está al costadito de Egipto. Y entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a vencer a los turcos, en realidad, ¿no? Esta guerra sí la vencen y firmando un trato de paz van a entregar las islas del mar Egeo, ¿no? Las islas griegas, y van a obtener Libia, ¿no? Van a obtener Libia al norte de África, ¿no? Y ya, bueno, ahora sí los italianos tenían su pedacito africano, ¿no? Egipto era inglés, Libia italiana, Túnez al oeste, francesa. El siguiente evento importante, ¿no? Es la participación en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante la participación italiana en la Primera Guerra Mundial? Porque los italianos van a formar al inicio parte de lo que se conoce como la Triple Alianza, ¿no? Que unía al Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, viejas rencillas. Recuerden que los italianos, sobre todo por sus guerras con Austria-Hungría, tenían disputas territoriales en el norte, y esto va a llevar a que abandonen la Triple Alianza y se pasen al bando de la Triple Entente con Rusia, Francia y Gran Bretaña en 1915. A partir de 1915, es decir, un año después de iniciada la guerra, van a enfrentar a las potencias centrales, ¿no? Los imperios centrales. Y bueno, van a ganar, ¿no? Van a ganar la guerra, como todos sabemos. Va a haber un frente italiano, sobre todo en las regiones del norte, en el Trentino, en el Véneto, en el Friuli, Venezia Giulia, ¿no? Ahí va a pasar la guerra. No va a llegar mucho acá, salvo tal vez por dos hechos importantes, ¿no? En 1915, una flota austrohúngara va a atacar Barletta, y un cazatorpedos, ¿no? Italiano, Turbine, va a sacrificarse para destruir, ¿no? Aparte de esta flota, ¿no? Y tal vez en 1917, en donde en Tarento es hundida, en una laguna interior de Tarento llamada el Mar Chico, es hundida una nave llamada el Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, y mueren más de 250 personas. Digamos que esos dos son los hechos más importantes de la Primera Guerra Mundial ocurridos en la Puglia, ¿no? Y vamos a hablar dentro de poco de Tarento y su papel en general en todas estas guerras de expansión italianas. Luego, bueno, viene la Revolución Rusa, y luego un hecho curioso: terminada la Primera Guerra Mundial, un aviador muy famoso y poeta llamado Gabriele D'Annunzio, funda un estado, ¿no? El Estado Libre de Fiume, en la actual Rijeka, en Croacia. No es una ciudad que actualmente pertenece a Croacia, pero era parte de Italia, digamos, en esa época. 1920 va a durar hasta 1924, y ahí D'Annunzio lo que va a hacer va a escribir, ¿no? Junto con otro pensador, ¿no? Una constitución fascista. Digamos, ahí está el germen del protofascismo, una economía corporativista, ¿no? Todo lo que luego va a usar Mussolini. Esta república, en realidad, en estricto senso, va a durar un año. Los otros 3 va a estar vigente de manera, digamos, de papel, ¿no? Y luego, bueno, va a ser anexionada, va a ser desmembrada, ¿no? Muy bien, eso en cuanto para tener el panorama general de la época. Ahora hablemos de un poco ya la Puglia en sí, ¿no? ¿Qué pasa y bueno, cerramos esto cuando en 1922, después de la marcha hacia Roma, la que hablaremos más adelante, Mussolini se declara presidente del Consejo es declarado presidente del Consejo de Ministros, ¿no? De eso ya hablaremos en el siguiente video, que da paso a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ¿qué pasa aquí en la Puglia? Comencemos por Bari, ¿no? Bari, por ejemplo, un hecho importante de esta época es los grandes aluviones, ¿no? Debido a la expansión urbanística de Bari, ¿no?
digamos, hay zonas que no estaban preparadas y terminan inundándose, ¿no? Por desbordes de ríos, etcétera. Van a ocurrir en 1905, 1915, 1926 incluso, ¿no? Y van a dejar muchos muertos, ¿no? Y destrucción en la ciudad. Otro hecho importante de Cacateabari es, y a toda la zona, es que se empieza a construir una línea ferroviaria, ¿no? Es la época de los ferrocarriles. Por ejemplo, en 1865 se empieza a construir la línea Bari-Brindisi, ¿no? Y bueno, luego se va a construir Bari-Foggia para conectar toda esta región con el centro y el norte de Italia. Otro hecho importante es la creación del Teatro Margherita, ¿no? El Teatro Margherita es un teatro que está, es en honor de la reina Margarita de Saboya, está sobre el mar, ¿no? Es un teatro que está hecho sobre el mar, en la bahía, ¿no? de Bari, y fue construido entre 1912 y 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, podemos cerrar con la construcción del acueducto Pugliese, ¿no? El acueducto Pugliese fue una de las grandes obras de ingeniería de toda esta época y trató de solucionar un problema de esta zona desde la antigüedad, que es la falta de agua, ¿no? El acueducto Pugliese pretendía traer agua de los Apeninos para irrigar toda esta zona, ¿no? De hecho, la primera fuente irrigada con ese acueducto fue una fuente en la plaza Humberto I, ¿no? Que fue inaugurada en 1915, ¿no? Y de ahí en épocas posteriores toda esta zona va a ser conectada por el acueducto Pugliese. La obra va a ser terminada ya durante el fascismo. Muy bien, hablemos ahora de Tarento. Tarento, la gran Tarento. Bueno, Tarento, entre las cosas importantes, también va a tener un aluvión, 1883, sobre todo en la zona de la Ciudad Vieja, que es una isla, ¿no? Que está, porque Tarento, el centro está sobre una península que luego se vuelve isla. Y luego otra cosa importante tiene que ver con una epidemia de cólera, 1910, y bueno, el hecho militar del que ya hablé en 1917. Tarento, desde el inicio de la conquista de los Saboya, ¿no? Va a convertirse en una base naval importantísima, se va a poner ahí un arsenal militar marítimo, y se va a construir una serie de cruceros a fines del siglo XIX que van a tener nombres de regiones del sur, ¿no? Por ejemplo, está el famoso crucero Puglia, ¿no? Que va a participar en la guerra ítalo-turca y también en la Primera Guerra Mundial. Y otra cosa importante, ¿no? Es que se va a ampliar un canal que tiene, ¿no? Esta ciudad para que sea navegable, ¿no? Y justamente el lago que está al interior, llamado Mar Chico, se conecte con el Mar Grande de afuera. Una obra hidráulica que además consta de un puente, una obra hidráulica muy muy buena, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ver. Luego está Brindisi. Brindisi va a tener un nuevo momento de auge, digamos, entre 1870 y 1914, ¿no? Va a ser parte de la ruta de la India, ¿no? Las famosas maletas de la India, que conectaban Londres con Bombay, ¿no? Una ciudad al oeste, a la costa oeste de la India, ¿no? Una ruta que partía de Londres, pasaba por Francia, Italia, y los viajeros tenían que ir luego por mar hacia la India, pasando por el famoso Canal de Suez, ¿no? Entonces va a ser un gran momento de expansión comercial. De Barletta ya hablamos del ataque austrohúngaro, ¿no? En el 15. Y de Foggia podemos decir que Foggia va a recibir el acueducto Pugliese recién en el 24, ya durante el fascismo, pero una cosa que debemos agregar es la eliminación de la aduana. ¿Se acuerdan de esta Real Compañía de la Aduana de los Textiles? Bueno, con los Saboya se elimina, lo que va a permitir un desarrollo industrial autónomo, más libre, más flexible también, un comercio más flexible en toda esa zona ganadera de textiles, ¿no? Y va a propiciar una industria campesina emergente, por si acaso, ¿no? Entonces, eso, además de que se va a convertir Foggia en un centro ferroviario, ¿no? Y bueno, de leche podemos decir que a partir de 1865 va a adoptar toda esta zona, como ya lo mencionamos, un nombre nuevo, ¿no? Ya no Terra de Otranto, sino
la provincia de Lecce, ¿no? Muy bien, esto es básicamente lo que quería explicar en este video y los espero en el siguiente para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y el fascismo.